Hola, ¿cómo están? Queridos alumnos, vamos a pensar hoy acerca de la encarnación. Vamos a comenzar entonces con el módulo llamado Cristología Sistemática, en el cual observamos algunos misterios de la fe relacionados con la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo. Para comenzar es necesario abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿No? ¿Por qué le digo es necesario? Porque no se puede comenzar a pensar acerca de la encarnación de Cristo si no se lee este prólogo. Es importantísimo. Por eso vamos a leerlo completo. Dice allí, es del versículo 1 al versículo 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba cabe Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio cabe Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la cogieron. Apareció un hombre enviado de parte de Dios, su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre. Viniendo a este mundo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios nacieron. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria cual del unigénito procedente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio acerca de él y clama diciendo, Este era el que dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí porque era primero que yo. Pues de su plenitud nosotros todos recibimos y gracia por gracia, porque la ley por mano de Moisés fue transmitida, y la gracia y la verdad por mano de Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre, mirándole cara a cara, Él es quien lo dio a conocer. Palabra del Señor. Esto de aquí es importantísimo. Miren, acá tenemos un montón de misterios cristológicos encerrados en un pequeño prólogo de 18 versículos. Las palabras en griego son enargé en hologos, kai hologos en prostontheon, kai theon en hologos. ¿Qué significa básicamente enargé? Yo una vez les había mencionado, enargé nos resuena directamente en el oído a la traducción griega de la Biblia hebraica en el Génesis, ¿no? Cuando decía en el principio estaba Dios, ¿no? En el principio. Entonces, cuando decimos enargé, estamos mencionando ese principio, que es la traducción griega del Bereshit. Entonces, lo que estaba en hebreo, después pasa a ser traducido en griego en el Génesis por argé, y ahora en el Evangelio de Juan se realiza de esta manera la recapitulación de todas las cosas en el arjé mismo que se expone al inicio de este prólogo. De esta manera, en arjé en jólogos significa que desde el inicio, desde antes de la creación que está mencionada en el Génesis, ya existía el verbo. ¿No? Esto es importantísimo decirlo porque después, más adelante, a lo largo de la historia de nuestra fe católica, vamos a encontrar herejías terribles que, por ejemplo, afirman que Jesús no es Dios o que Jesús no es un hombre. Hay dos tipos de vertientes en este monofisismo, que es decir, una sola naturaleza. Entonces, lo que tenemos aquí en el primer versículo, en la primera parte, el primer versículo ya es una afirmación que se remonta al Génesis. Después se utiliza la palabra logos, ustedes habrán escuchado. La palabra logos, valga la redundancia, porque también significa, logos significa palabra, significa concepto, significa ciencia, significa muchísimas cosas. Tiene más de 50 acepciones en nuestra lengua española. Por lo tanto, no es posible encerrar todo lo que significa logos con la palabra verbo o la palabra palabra, ¿no? Entonces, dejemos libre ahí la traducción, ¿no? No pasa nada. Yo leí en la mía, que es de la BAC, verbo, ¿no? Es una versión antigua de la BAC. Y el verbo estaba cabe Dios, dice acá.
En griego dice kaijologos en prothon theon, que significa que estaba delante de Dios, pero ese pros que está allí es también un tipo de movimiento. Por lo tanto, el logos no estaba como una fotografía, una imagen inmóvil, sino que en realidad había un movimiento, porque el movimiento ese del pros, ese prothon theon que estaba delante de Dios, en que ese pros, como decía antes, exige a la cabeza un cierto movimiento hacia algo. Podemos allí reconocer, por ejemplo, el Espíritu Santo, siendo que es la unión de amor entre el Padre y el Hijo, como Tomás de Aquino va a comentar en la primera parte de su Suma de Teología. Por este motivo, ahí tenemos una Trinidad, ¿no? Recuerden, cuando se dice Dios en el Nuevo Testamento se hace referencia al Padre, ¿no? Jesús lo llama Dios, lo llama Padre, lo llama de muchas maneras, pero es siempre Dios Padre. Dios Hijo está encarnado y Espíritu Santo es ese movimiento bello que existe entre ambos. Ustedes quizás conozcan, ¿no?, a San Juan Crisóstomo, que cuando hablaba de logos, según comenta Tomás de Aquino en el comentario al Evangelio según San Juan, justamente a estos versículos, a este primer versículo, que en Crisóstomo se puede observar una doble naturaleza de la palabra que ya está anunciada aquí, y es lo que va a ocurrir en el versículo 14 con la encarnación, ¿no?, que es cuando en la misa nos arrodillamos todos. Cuando se dice verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es eso que se da a entender? Dice Crisóstomo, la palabra que está pensada es la palabra que está siendo proferida. ¿Qué quiere decir? La palabra está dentro de Dios y cuando Dios la dice, se crean las cosas. Ustedes seguramente recordarán que en Génesis 1, Dios crea por medio de la palabra. Dice que se haga una cosa y se hace lo que Él dice. Lo mismo pasa aquí, pero solamente que esta palabra es también Dios. Esto se puede explicar a partir de la cuestión quinta de la primera parte de la Suma de Teología, cuando se habla acerca de la simpleza de Dios. En Dios todo es simple, por lo tanto los atributos y todo aquello que podríamos decir, entre comillas, está en Dios, es Dios. No hay otra vuelta que darle, porque Dios es simple, no tiene composición. Eso tenemos nosotros nada más, por nuestra misma imperfección en cuanto a la existencia, que nos es dada y no la creamos nosotros mismos. Entonces, aquí tenemos una gran profesión de fe, cuando decimos en el principio existía el verbo y el verbo estaba delante de Dios, como si fuera en un tipo de movimiento. Ahora, y después Juan aclara por las dudas, y el verbo era Dios, kai theon en hologos. Es decir, que el verbo puede traducirse tanto como el verbo estaba en Dios o el verbo es Dios o era Dios, ¿no?, como dice acá participio imperfecto. Ahora, todo lo que hemos dicho hasta ahora está muy bien, pero recuerden esas palabras de Crisóstomo. Es la palabra pensada, y como es pensada es el mismo Dios. Pero también decíamos, es la palabra proferida, y recordamos el versículo 14, es decir, lo que dijo Dios, pero a su vez, y sobre todo, recuerda allí Crisóstomo, el gran misterio de la encarnación. Porque ¿qué es, sino la encarnación, más que una palabra proferida, ¿no? Porque es la palabra misma que se hace carne. Y cuando nosotros hablamos, como por hacer una analogía para poder comprender al menos un poco lo que significa la encarnación, cuando nosotros hablamos, decimos algo que estamos pensando, ¿no? Es decir, que primero pasa por acá y después pasa por la boca y sale. De esta manera, lo que se profiere es primero pensado y existe en mí como un ente de razón. Y cuando lo digo, continúa existiendo como ente de razón acá y pasa a hacerlo también en la cabeza del otro, pero se da cierta materialidad. Ustedes saben que cuando se dice una palabra, cuando se habla, en definitiva se produce una cierta vibración del aire. De esta manera nosotros escuchamos el sonido, ¿no? Tenemos noticia del sonido, pero hay una materialidad inevitable allí. No es que la palabra es inmaterial, ¿no? La palabra en cuanto a concepto sí, evidentemente, pero en cuanto a que estamos hablando, estamos produciendo vibraciones en el aire que son medibles a nivel material. Es decir, que una persona podría medirlas con una máquina, esta voz. Y de hecho, nosotros tenemos grabadoras, ¿no? Estamos ahora haciendo un video. Ustedes están escuchando mi voz porque justamente fue grabada, porque fue captada de modo material y medida de modo material para después ser reproducida nuevamente en un video. Así, tenemos una pequeña analogía de lo que en realidad ocurre en el momento de la encarnación.
La gran pregunta ¿es siempre la misma palabra? ¿Es siempre el mismo concepto? En Dios se da que sí, porque no hay división en Él. Sin embargo, en nosotros no es tan así. Por eso las analogías son imperfectas. Nosotros cuando decimos una palabra, la estamos cargando de un sentido nuevo, al menos de un sentido material y medible, ¿no? Que si bien en nuestra cabeza ya existía de un modo, con una cierta materia, que no es la materia misma con la cual sale, pero ya tenía un cierto tipo de materia porque estaba compuesta, la palabra gana algo, ¿no? En cambio con Cristo, Cristo mismo no es que gana algo con la encarnación. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No es que le faltaba ser hombre. No es que ser hombre era una perfección más del ser Dios. No. Ser Dios para Dios mismo es la perfección. Ser hombre es una solidaridad. Y eso es otra cosa que tenemos que observar en la encarnación. No solamente el carácter metafísico, que es una palabra pensada y proferida, sino que también el otro carácter que es más que nada en el sentido de la moral, o mejor dicho, en el sentido de la escatología o la soteriología en el sentido etimológico mismo de la palabra. Soter significa salvador. ¿Por qué se encarna Jesús? ¿Por qué busca salvar al hombre? No, Tomás de Aquino afirma que si el hombre, no hubiera pecado, Jesús no se hubiera encarnado, pero no tendría sentido. Sin embargo, lo que viene a hacer aquí Jesús es a restituir aquel vínculo perdido por el primer pecado de nuestros padres. Así, lo que se viene a establecer aquí, esa palabra proferida, esa palabra encarnada, es la misma voluntad de Dios que busca la salvación del hombre. Es una voluntad salvífica para nosotros, ¿no? Vieron que repetidas ocasiones Jesús va a decir dentro de los evangelios: yo vengo a cumplir la voluntad del que me envió, o vengo a cumplir la voluntad del Padre. O él mismo afirma, llorando sangre, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya, le reza a Dios Padre, ¿no? En otras palabras, Jesús vino aquí a expresar de modo absoluto, porque es de hecho lo que hace, absoluto, no hay que esperar una palabra posterior del Padre, no, el Padre no va a decir nada más de lo que ya dijo en Cristo. Entonces, cuando Cristo mismo se encarna, tenemos allí todos los datos de la revelación que el hombre necesita para poder vivir esta vida de la mejor manera, que son los datos de la fe, los artículos de la fe, que justamente son el combustible de la esperanza, tanto la esperanza sobrenatural como la esperanza natural. Es decir, todo acto que nosotros realizamos está embebido por la esperanza que nace en nuestro corazón. No podemos decir a alguien que lo queremos y le estamos diciendo a su vez: te reafirmo en la existencia y espero que sigas existiendo. Y esto es una esperanza. Entonces la esperanza es algo natural en el hombre. Y vino justamente Cristo como la encarnación de la misma voluntad salvífica de Dios a demostrarnos que esa esperanza tiene sentido y que de hecho la fe que nosotros tenemos en Dios también tiene sentido y que todo lo que esperamos se va a cumplir. Eso es el gran tronco, el gran núcleo de nuestra fe que llamamos querigma, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, cuando ustedes continúan con el prólogo de San Juan, se dice en el versículo 3: todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Por eso también podemos afirmar que el hombre mismo es imagen y semejanza de ese Cristo, de esa palabra, de ese logo que está allá al inicio. Así la persona, cuando perfecciona su misma naturaleza, es decir, cuando la actualiza en palabras bostilianas, actualiza su misma naturaleza, ¿qué está haciendo? Está asemejando a aquello que en un principio ha querido ser en su misma naturaleza, o en su deseo más íntimo. Ser Cristo, ser como Cristo, ser otros Cristos. Alter Christus, ¿no? Ser otro Cristo. El hombre, cuando se perfecciona, cuando busca su misma perfección, cuando busca la verdad, cuando busca el bien, cuando busca la belleza, está buscando a su vez comulgar con todo ello. Y esta comunión es hacer para sí lo propio que ve afuera. Y esto es lo que justamente busca el alma, lo que tanto desea el alma, y lo que logramos por medio de la gracia al parecernos a Cristo, ¿no? ¿Qué mujer más bella podríamos decir, por ejemplo, que María o que la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Si queremos buscar un ejemplo más cercano históricamente hablando. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer que seguramente no soslayaba a ninguno por su apariencia física, pero sí por una belleza que penetraba los poros mismos de las personas que estaban cerca de ella, ¿no? Esa belleza que es algo espiritual, que se ve, que se siente, ¿no?
Las personas que estaban con ella no podían ser las mismas después de hablar con ella. Cambiaba sus vidas. ¿Por qué? Porque había una belleza que arrastraba, ¿no? Esto es una encarnación de Cristo, es encarnar en la misma carne las virtudes y la gracia que nos hace parecer a Cristo, ¿no? Y esto se logra solamente, como dije antes, por la gracia que Dios mismo nos confiere. Después el prólogo evidentemente sigue y hay muchísimas cosas más que decir, pero nosotros teníamos que concentrarnos en la encarnación y todo lo que justamente la encarnación conlleva para nuestra fe. En el versículo 14, cuando se dice Kaijo logos sarx eigeneto, que es y el verbo se hizo carne, se usa la palabra sarx, ¿no? Es interesante tener en cuenta estas cositas, estas etimologías, estas pequeñas aclaraciones de las palabras. Cuando se dice así carne, se usa sarx, y no por nada, no dice cuerpo, que sería soma en griego, sino que dice carne. ¿Qué es la carne en el Nuevo Testamento? La carne es el cuerpo con vida, ¿no? Un cadáver puede tener soma, pero no tiene sarx, ¿no? Es decir, un cadáver puede tener cuerpo, pero no tiene carne, ¿no? Le falta algo. La carne tiene movimiento, es el principio para que nosotros podamos decir existe la vida, es el movimiento. Entonces, nosotros allí, cuando decimos el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, estamos queriendo decir con otras palabras de que Jesús se encarnó verdaderamente, se hizo alguien vivo y estuvo caminando entre nosotros. Y también algunos autores, como también Tomás de Aquino dice, ese caminar entre nosotros refiere a la naturaleza misma del hombre. Cuando Jesús se encarna no es que camina físicamente y ya está. Es decir, que toma toda la naturaleza del hombre. Porque como afirman todos los padres de la iglesia, casi de modo unánime, lo que no se toma no se redime, ¿no? O lo que no se toca no se redime. En otras palabras, Jesús no puede redimir al hombre si no se hace hombre. Si no toca al hombre, tocando al hombre se hace hombre, ¿no? Piensen ustedes en el gran misterio de la Navidad, que recordamos a Dios hecho hombre, recordamos justamente la encarnación. En aquel momento donde se realiza un gran trueque, como dice San Juan de la Cruz, un gran trueque en el cual Dios toma el llanto y el hombre la alegría, lo cual uno del otro tan ajeno ser solía. Termina esa bella poesía, mejor dicho, ese romance sobre in principio erat verbum, ¿no? Sobre en el principio estaba el verbo. Es un romance que escribe San Juan de la Cruz, místico español, para hablar acerca de este misterio de la Navidad y comentar así el prólogo de San Juan. Bueno, vamos a ir ahora a la Suma de Teología. Yo quisiera que ustedes buscaran en internet, que se encuentra fácilmente. Después les voy a dejar un link en la página, en la plataforma. Vayan a la tercera parte de la suma, en la primera cuestión, ¿no? ¿Vieron? Tomás de Aquino divide la Suma de Teología en estas tres partes. La primera habla sobre Dios Padre, por decirlo de alguna manera, y Dios Creador. Habla sobre el mal en un sentido primigenio, ¿no? Habla sobre los ángeles. Y después, en la segunda parte, habla del hombre y cómo el hombre se comporta. Habla de la gracia, de las virtudes, en la segunda secunde. Pero en la tercera parte, que es la que compete a nosotros en nuestro estudio en este momento, habla sobre Cristo, la cristología y también un poco de su vida pública y también sobre los sacramentos, que son los medios ordinarios de salvación, ¿no? En la primera cuestión, artículo primero, la primera cuestión se titula sobre la conveniencia de la encarnación. En el artículo primero, que leemos la pregunta tan interesante que dice, ¿era conveniente que Dios se encarnase? Tomás de Aquino va a responder que sí, evidentemente, ¿no? Pero en el sed contra, que es una parte del artículo donde Tomás generalmente cita un argumento de autoridad, ya sea un argumento escriturístico como un argumento patrístico, o de sentido común, o también a veces filosófico, dice Tomás, en cambio está que parece convenientísimo, no conveniente, sino convenientísimo, que las cosas invisibles de Dios se manifiesten por medio de las visibles. Para esto fue creado el mundo, como enseña el apóstol en Romanos 1:20, que dice en Romanos, lo invisible de Dios es conocido mediante sus obras, ¿no? Entonces, parece algo propio de Dios, algo conveniente para el hombre. A Dios, en realidad, esto no le agrega nada, como decíamos antes, su mismo ser Dios,
para el hombre le da algo grandísimo. La creación es manifestación visible de la realidad invisible, que es aquí el amor de Dios para con el hombre, ¿no? El hombre, el segundo relato de la creación, es creado y Dios después le da a los animalitos, ¿no? Para que le pongan nombre. De esta manera Dios le ofrece en un punto la creación al hombre. Pero según dice el Damasceno al principio de su libro tercero, por el misterio de la encarnación se muestran a un tiempo la bondad, la sabiduría, la justicia y el poder de Dios, o la virtud de la bondad, porque no despreció la flaqueza de nuestra propia carne, como podemos leer también en Filipenses 2, la justicia, la sabiduría y el poder, o la virtud de infinito. Tomás mismo responde, es conveniente para todo ser aquello que le compete según su naturaleza, como es conveniente para el hombre razonar, puesto que eso le compete al ser racional por naturaleza. Pero la naturaleza de Dios es la bondad, según dice Dionisio en la primera cuestión sobre los nombres divinos. Luego, todo cuanto pertenece a la razón de bien conviene a Dios. A la naturaleza del bien pertenece comunicarse a los demás, porque Tomás va a afirmar en otra ocasión que el bien o lo bueno, la bondad, se comunica por sí misma, es difusiva. Por consiguiente, pertenece a la naturaleza del bien sumo comunicarse a la criatura de modo superlativo, lo cual se realiza en sumo grado cuando Dios se une así la naturaleza creada de tal manera que se constituye una sola persona de tres seres, el verbo, el alma y la carne. Tres seres, dice Tomás de Aquino, como dice San Agustín en el libro 13 sobre la Trinidad, de donde resulta evidente que la conveniencia de que Dios encarnase. A ver, en otras palabras, para resumir un poco este artículo que es bastante rico, lo que nos dice Tomás es que el bien se comunica por sí mismo, y como Dios es Dios, justamente, va a comunicar este mismo bien de un modo superlativo. Es decir, si nosotros comunicamos el amor que tenemos dentro del corazón por nuestros hijos, por ejemplo, acariciándolos, preparándoles la comida, comprándoles algo, ayudándolos con la tarea, etc., ¿cuánto más va a comunicar Dios su amor y de un modo, o decir una forma instrumental, mucho más alta que la nuestra? ¿No? Entonces, la encarnación es el modo superlativo que tiene Dios para comunicar el amor que tiene por nosotros. A Él no le agrega nada, a nosotros nos agrega todo, porque no por nada los docteólogos del siglo XIX, del siglo XX en adelante, dijeron estas frases tan bellas de que por medio de la encarnación la eternidad entra en la historia y la historia entra en la eternidad, ¿no? Porque al hombre en realidad le cambia todo, Y de esto, la encarnación es, por lo tanto, según dice Tomás de Aquino aquí, una forma convenientísima, ¿no? de que Dios comunique su mismo ser. El modo superlativo para el cual uno puede comunicar algo es el mismo. Entonces, no bastaba con decir las cosas por medio de intermediarios, sino hacerse el mismo carne para decirlas por su propia boca, ¿no? Porque no solamente Jesús lo decía por su boca, no solamente por su boca comunicaba la voluntad del Padre, sino también en cada una de las acciones que realizaba. Vamos a tomar ahora el catecismo. Dejamos la suma de lado en este momento. En el catecismo vamos a encontrar también la profesión de fe. Acá está. Les pido por favor de ir al número 456 del Catecismo. Estamos aquí en el artículo 3 que dice: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Recuerden ustedes que el Catecismo está dividido por los artículos de la fe que rezamos con el credo. Ahora, dice allí, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Voy a ir directamente a la cita de San Gregorio de Niza, que está ahí resaltada, que está en el número 457, y dice así: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada por ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera,
Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos esperábamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. No tenían importancia estos razonamientos, no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado, y agregamos nosotros, tan desgraciado que era imposible poder subir para poder ver a Dios. Era necesario que Dios se abajara para que el hombre pudiera subir, porque conociendo a Dios es como el hombre sube, porque sube la fe, sube en un punto la facultad más alta del hombre, la inteligencia y la voluntad que espera, sube por medio de la fe. El Verbo en el número 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y allí está citando la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, y dice así, porque tal es la razón, mejor dicho, este es el comentario de San Ireneo a eso, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo carne y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Verbo de Dios hizo carne, se hizo hombre para hacernos Dios, dice San Atanasio. A ver, en otras palabras, al entrar en la naturaleza humana, confía en la naturaleza humana la posibilidad de la divinización como hemos leído recién, que llaman así los orientales. La divinización del hombre, que se da por medio de la gracia. Por eso la encarnación es para el hombre un gran misterio. No solamente un misterio de Cristo, es decir, que queda para él y ya está, sino que es un misterio que pone una encrucijada al hombre, una encrucijada bella, ¿no? Porque le dice al hombre, mirá las posibilidades que tenés de poder resucitar, de tener una vida feliz y completa. ¿Las querés o no? ¿Las aceptás o no? Y ahí es cuando el hombre está en una encrucijada, porque por los sentidos se siente atraído hacia las cosas banales o futiles. Pero en cuanto a que considera lo que está por ganar mediante la fe en Cristo, gracias a la encarnación, puede alegrarse y dejar de lado las cosas, entre comillas, muy mundanas y quedarse solamente con lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, dejemos por aquí, por el momento. Obviamente tiene que completar esta unidad con la lectura del cuadernillo, por favor, y después lo evaluaremos en otro momento. Hasta luego.